Hola, mi nombre es Eric y hoy voy a hacer la segunda parte de lo que es el resumen de la introducción de lo que es el inicio o el principio de la filosofía. Para ello vamos a seguir con la página número 15 que está ubicado en el libro. Sigamos con la filosofía presocrática. Es una breve historia de la filosofía en Occidente. Occidente es Europa. Entonces, para llegar a entender un poco lo que es el origen de la filosofía, todo esto surgió por las diversas opiniones políticas, opiniones de dioses, opiniones de sabios que se originó en Grecia. Entonces miremos lo que dice textualmente. La filosofía se originó en Grecia. Esto producto de los fenómenos culturales que se desarrollaban en esa civilización como ser. Dice, existía un aparato político que representaba la polis de la ciudad. Esto permitió que las condiciones económicas necesarias para el tiempo de ocio y reflexión hicieron surgir la filosofía. 2. Una religión politeísta, la existencia de dioses en la mitología griega, ofrecieron una perspectiva diferente sobre la vida en la naturaleza. El estado constante de las guerras, lo que hizo que existiera un intercambio cultural nutrido. Todo esto son los principios para lo que se da la filosofía. Con el transcurso del tiempo, de lo que vayamos leyendo, lo que vayamos analizando, nos vamos a ir dando cuenta cuál es el verdadero origen de la filosofía. Dice el texto, la mitología griega constituyó en el primer acercamiento al análisis filosófico de la constitución del mundo. Textos como de Homero ofrecían información reflexiva sobre la percepción de la vida en épocas milenarias. Las primeras preguntas filosóficas de la antigua Grecia se centraban en el principio del mundo, en cómo se originó el mundo. Creo que estas preguntas alguna vez no las hemos preguntado, pero imaginemos por un momento como que la existencia de Dios, que nunca nos enseñaron que Dios existía, nunca nos hicieron saber desde pequeños que Dios existe. Miremoslo desde el otro punto y preguntémonos quién creó el mundo, quién creó el universo. ¿Qué otra respuesta tendríamos? Esa era la pregunta que se hacían los filósofos en esa época. Porque en la actualidad nosotros podemos decir, Dios creó todo. La Biblia dice que Dios creó todo. Pero en las otras culturas donde no creen en Dios, ¿qué respuesta le podríamos dar nosotros a ellos? ¿Quién lo creó? ¿Cómo se creó? Entonces para esto habían grandes filósofos en la época. Uno de los grandes filósofos y los que iniciaron estos movimientos se llamó Tales de Mileto. Tales de Mileto nació en el 562 antes de Cristo. Les voy a explicar cómo se lee esta cifra. 562 y murió en el 624. Ok. De nacimiento de Jesús cuenten 500 años atrás. Ahí fue donde murió él. Y de donde murió él, cuenten los años atrás, al 624, ahí fue donde él nació. Entonces, para que podamos comprender esto, se lee al revés. Entonces, miremos lo que dijo Tales de Mileto. Ese es uno de los principales que se preguntó, de los principales sabios. Les voy a hacer énfasis que para ser filósofo en aquel tiempo, tenías que tener dinero, tenías que ser estudiado, y prácticamente tenías que ser millonario, no era cualquiera que iba a dar una opinión. Aparte, tu opinión tenía un impacto social bien grande. Más adelante vamos a ver los siguientes filósofos que causaron polémica en Grecia. ¿Por qué? Porque para poder opinar tenías que ser poderoso. Todos estaban con las religiones, todos estaban con los dioses, y si salían con una cosa que iba en contra de lo que habían enseñado, ya se convertía en una polémica. Miremos lo que decía Tales de Mileto. Todos ellos muestran una manera de cómo se origina el mundo, el universo. Tales de Mileto decía que
El agua era el elemento fundamental que daba vida y forma a la naturaleza. Esta reflexión la estipuló mediante tres premisas. Dice, la tierra flota sobre las aguas. Por eso él decía que principal, donde se desarrolló todo, los humanos, los animales, es por el agua. Porque la tierra flota en el agua. El agua es el principio de todas las cosas, ya que donde hay humedad existe la vida, decía Tales de Mileto. Todas las cosas están llenas de espíritus que hacen que se mueva y se desarrolle. Esta era la reflexión que hacía Tales de Mileto. Fue el primero, el más antiguo, que se puede encontrar en Grecia. De los filósofos que enseñaron de dónde venimos. Otro fue Anaximandro de Mileto. Si ustedes miran que dice de Mileto, es porque nacieron en esa ciudad. Es como que decir Juan de Tegucigalpa, Francisco de San Pedro, así se decían los nombres de ellos. Dice que Anaximandro fue discípulo de Tales de Mileto, aunque refutó la percepción filosófica de su maestro, o sea, se opuso, se preguntó, no estaba de acuerdo. Determinó que el arjé no podía ser el elemento determinado por la naturaleza misma, sino indeterminado, inmortal e infinito, y lo llamó apeirón. Bueno, para Tales de Mileto decía que el todo, lo que se combina, el agua, el viento y el aire, esto forman la vida. Ya esto él lo llamó arjé. Pero Anaximandro viene y dice que no se va a llamar arjé, que él lo llamó apeirón. Este elemento debería ser indeterminado, infinito, una fuente de justicia y gobierno dinámico en sí mismo. Estamos viendo ahorita la historia de los filósofos que dieron su opinión sobre lo que era el surgimiento del mundo, el surgimiento de la humanidad. Anaxímenes, otro filósofo. Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro. Consideró que el arjé debía ser un elemento observable, por lo tanto, el aire, el cual fungía como constitutivo universal, pues era transformable e infinito. Él decía que todo se originó por el aire, porque es infinito y porque es universal. Después viene otro que se llama Pitágoras. Dice, máximo representante de la hermandad pitagórica, en la que participaban mujeres y hombres. Hasta aquí se menciona que las mujeres empiezan a pensar, empiezan a reflexionar, empiezan a filosofar, porque en esa época y hasta mucho tiempo en la actualidad, las mujeres no podían pensar por sí mismas, se les había limitado esto. Entonces, este dio unos aportes importantes, que él decía que por la matemática se creó todo. O sea, él dice que todo lleva matemáticas. Crear un objeto lleva matemáticas, porque lleva distintas fórmulas, lleva distinta cantidad de algo. O sea, para crear el cuerpo humano se necesitan nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno, calcio, y cada uno de estos elementos forman el cuerpo humano. Y cada uno tiene una cierta cantidad, digamos. Uno tiene un 7% en el cuerpo, otro tiene un 5%, otro un 3%. Entonces, por él decía, todo es a base de matemáticas. Y fueron los aportes de Pitágoras. Pitágoras es el precursor, como nos enseña aquí, del teorema de Pitágoras, que es una especie de un problema matemático, de fórmulas matemáticas en el que se hallan muchas soluciones. Miremos a Heráclito. Heráclito observa que la naturaleza está regida por un orden de mutabilidad constante, dice, es continuo, deja de ser para luego ser. El devenir representado por dos símbolos, el fuego que se transforma y el río representa los cambios occidentales. O sea, ese decía que algo es y deja de ser para hacer otra cosa. O sea, una semilla es una semilla. Cuando muere, deja de ser semilla y ahora es un árbol. Así lo podríamos entender. Él decía que
el origen de todo era por el fuego, porque como el fuego cuando quema todo, hace un cambio en la sustancia. O sea, si hervimos el agua con fuego, lo que vamos a hacer es que el agua se va a convertir a vapor, ya no va a ser agua líquida. Y si fundimos un elemento como el oro, vamos a ver que ya no se convierte en un metal, sino que se convierte en algo líquido, un metal líquido. Entonces, de esta manera, Heráclito decía que el principio de todo era el fuego. Con el fuego todo cambia, todo evoluciona. Y también él decía que el movimiento, pues, porque el movimiento es igual, los dos están, el fuego está quemando y hay un movimiento en un cambio en la sustancia y él decía que de ahí se originó la vida. El logos es como el tiempo. Dice, es la legalidad sustancial del universo, lo que viene a dar racionalidad a los cambios, al movimiento, al devenir, es la ley universal y es el principio que gobierna las transformaciones sustanciales. O sea, él decía que todo tenía que ir con un tiempo establecido para que se generara un cambio. Encontramos otro que es Parmínides. Este viene de la escuela eleática. Y frente al problema del arjé, este pensador adoptó una actitud de antítesis, criticando concepciones filosóficas de los otros filósofos. Es decir, considerando que el primer metafísico de la historia de la filosofía, ya que da respuesta a un interrogante, el ser debe ser, por lo cual se caracteriza por lo único, increado, inmóvil, inmutable, como lo indivisible y el infinito. Este tenía una idea diferente. Él decía que todo era por lo de donde venía, que era único, que esto nunca había sido creado, que esto había sido inmóvil, es inmutable, pues no cambia. Él decía que todo esto nació porque ya existía y que no cambia, es inmóvil y es único. Son ideas de cada quien, quizás nosotros en la actualidad tengamos una idea distinta. Zenón era parte de la escuela de Eleánica junto con Parmínides, aunque él no dio respuesta a la pregunta sobre lo que era el arjé. El arjé, como les digo yo, es el inicio, la creación. Los que hemos leído la Biblia, el arjé para la Biblia es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, porque dice que la tierra estaba sola, vacía y desordenada. Esto es lo que dice la Biblia, pero para ellos decían otras cosas, ellos pensaban diferente. Miremos a Empédocles. Este filósofo planteó una propuesta que conciliaba las reflexiones de filósofos anteriores, o sea, de los anteriores. El arjé, dice, está compuesto por elementos y por procesos. O sea, todos debatían qué era, cómo se creó todo. Una idea distinta. Dice, los elementos que conformarían el arjé es el agua, el aire, la tierra, el fuego, las cuales serían las raíces de todas las cosas, las cuales pasarían por un proceso de combinación, formando con ellos las cosas naturales que se conocen. La fuerza que impulsaría la combinación sería el amor y el odio separar. Bueno, para Empédocles decía que el arjé no solo era el fuego, que el arjé no solo era el aire, que el arjé no solo era el agua. Él decía que tenían que estar todos juntos para que se pudiera creer en el arjé, o sea, el principio, para creer en cómo se formó todo. Entonces, él decía que habían dos fuerzas, que eran las más importantes, porque las otras no mencionaban que tenía que haber una fuerza que hacía una combinación. Pero él decía que habían dos fuerzas, una se llamaba el amor y la otra el odio. Él decía que para que las cosas pudieran unificarse, o sea, para crear un elemento de la naturaleza, para crear el cuerpo humano, para crear un árbol, había amor entre los elementos y se unían y se formaba algo. Y él decía que para cuando se mueren se separan, pero lo que los separa se llama odio. O sea, era el pensar de Empédocles. Anaxágoras
reflexionó de otra manera. Decía, en base al postulado de Empédocles, haciendo algunas variaciones para las cuales determinaría que el arjé no sería conformado con 4 elementos, sino por un número infinito de los cuales serían inmutables, cualitativamente distintos, llamados homerías. Anaxágoras decía que no solo se necesitan 4 elementos, o sea, el agua, el aire, el fuego, sino que se necesitan miles, decía él. Muchos debían ser infinitos, inmutables. Cuando algo es inmutable es que no cambia. Y se llamaban las homerías. Por muy lejos que se llevara la división de las cosas naturales, por sus artículas contendrían elementos resultantes de los demás. Si nos damos cuenta, lo que dice Anaxágoras tiene verdad. Porque en el día de hoy, si nosotros miramos, algo tiene moléculas, tiene átomos. Entonces todo esto genera miles de partes, no solo es una. Si miramos con un microscopio, miraremos en una parte del cuerpo que hay miles de átomos, miles de partes que forman el cuerpo. O sea, el cuerpo se forma por distintos uniones de células, por distintos microorganismos que ni siquiera lo podemos ver a simple vista, sino que son muy milimétricas. Él decía que se unía por bastantes cosas la vida. Miremos a Demócrito. Este filósofo reflexionó sobre el arjé y determinó que existen átomos a las partículas más pequeñas que conforman la naturaleza. Aquí es donde ya empiezan a salir a la luz los átomos. Pues les digo, el cuerpo tiene miles, millones de átomos. El atomismo de Demócrito es cuantitativo porque los átomos solo pone diferencia por la forma, por el orden y la posición. Lo dijo Calderón en el 2015. La naturaleza de los átomos sería responsable de provocar el movimiento de los cambios. Él decía que Demócrito, que es de los más antiguos, todos estos filósofos se llaman presocráticos, o sea, antes de Sócrates. Después de Sócrates vienen otros filósofos que los vamos a ir viendo en lo que va a ser el tercer video de resumen de lo que es la historia de la filosofía. Esto solo es un resumen. Esto lo tuvieron que haber visto, tuvieron que haberlo leído. Y la tarea que tenemos, que es la segunda tarea, es esta. La encontramos en la página 17. Y ustedes solo van a responder cuál es la relación que existía entre el arjé y la fisis en la filosofía presocrática. Ahí lo van a encontrar en el texto. Y estas dos preguntas. Y la tercera pregunta es como que, ¿cuál es la diferencia de uno? ¿Cuál es la diferencia de otro? ¿O qué pensaba uno, qué no pensaba el otro? O sea, solo hacer como un cuadro comparativo. Y yo les voy a pedir en cierto momento estas tareas. Por el momento hay que ir haciéndolas y tenemos tiempo para preguntar si tenemos dudas. Este sería el segundo video de introducción a la filosofía. Voy a enviarles un tercer video como resumen, porque esto teníamos que haberlo leído, pero entiendo la manera que es difícil porque no estamos en un aula, no se puede preguntar, pero aquí estamos para abordarlo.